de hoy, lo primero que quiero decirte es que pepita de sabiduría, pon ahí en tu cuaderno, porque hemos dicho que tienes que tener tu lápiz y tu cuaderno para poder seguir la secuencia de todo lo que hacemos en la semana, si no, en realidad no te sirve la información que podamos compartir. Pero como sé que eres una mujer que está buscando crecimiento, entonces tienes tu lápiz, tu papel. Así es que anota esta pepita de sabiduría. Entre el miedo y tú, quien vence se hace más fuerte. Y quiero decirte que seguramente muchas veces tú, al igual que yo, has escuchado decir que hemos heredado miles de miedos, cargas de nuestros ancestros y todo lo demás, y eso nos detiene, y nos detiene, y nos abraza, y nos encarcela, y no podemos vivir, ni avanzar, ni nada por el estilo. Desde ahí, desde esa claridad, la pregunta es, porque te quiero hacer una pregunta, y ojo con eso, respóndela en tu mente si estás viendo la grabación y en el chat si es que estás en vivo. La pregunta es, si tú ya sabes, actualmente tienes un miedo, el miedo X, el que afuera, miedo para temas de dinero, para temas de plata, para temas de pareja, para temas de embarazo, el miedo que tú tengas, ¿ya? Ya identificaste que lo tienes, ya sabes que lo aprendiste de alguna persona influyente, ya sea en tu niñez o ya sea por las experiencias de tu vida, porque hay dos formas de poder programar eso en nuestra mente, esos miedos en nuestra mente. Entonces ya sabes que lo tienes. La pregunta que te quiero hacer el día de hoy, manitos al chat, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? Si ya identificaste tu miedo. Y muchas veces me responden, lo que pasa, Ángela, es que esto es inconsciente. Es inconsciente y entonces yo tengo una estructura inadecuada en mi sistema familiar y yo tengo estas influencias negativas de Pepito, Juanito y no sé, pues y Juanita, y tengo todo eso, pero, y es que es inconsciente. Y yo te pregunto, si tú ya sabes cuál es el resultado que tienes frente a ese miedo, ya sabes cuál es el accionar que no te funciona, ya sabes de que vive contigo, etc, 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 ya lo sabes. Entonces, ¿a qué le llamas inconsciente? Ponme en los comentarios, ¿estas preguntas te sirven? ¿A qué le llamas inconsciente cuando empezamos a decirnos nosotras mismas y a comprarnos la idea frente a un reto, un miedo que esté ahí frente de nosotras, que lo tengamos identificado? ¿Qué ganamos diciéndonos? Es que es inconsciente. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque es mucho más fácil negar la responsabilidad de esto que no me está funcionando en la vida, que hacerme responsable y a partir de ahí hacer, mujer, hacer, que es lo más complejo para nosotras cuando identificamos un miedo, hacer algo distinto para obtener un resultado totalmente diferente al que estamos teniendo a partir de ese miedo, porque ese miedo nos ha estado venciendo y hemos estado haciendo y permitiendo que ese miedo crezca. Por lo tanto, necesitamos empezar a tomar la responsabilidad de esa palabra que solemos decirnos con facilidad. Lo que pasa es que es inconsciente. Y quiero contarte, aprovechando que estamos en nuestro martes, aunque hoy es miércoles, en nuestro martes, y ya vas a entender por qué lo hemos hecho miércoles y no martes, quiero contarte un aprendizaje último que yo he tenido hace muy poquito, así que vamos a hacer un poquito aquí de intimidad. Vamos a contarte un poquito de mi intimidad con el objetivo de poner aquí un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Yo trabajo en algo que te podría contar de esta historia. Ojo con esto, porque te puede hacer mucho sentido si tú eres mujer, estás construyendo un hogar, o tienes algunos sueños que no necesariamente van a estar anexados al miedo que yo te voy a contar en este momento, pero llévalo al miedo que tú tengas, cualquiera que sea. Entonces, yo que trabajo muchísimo, que he estudiado, que he investigado y lo que sea, etc., temas de la mente, del control mental, de la inteligencia emocional, lo que sea.
todo lo que ya les hemos hablado en otras transmisiones, yo me di cuenta hace poquito tiempo que, que yo no tenía miedo. O sea, si yo te soy honesta, yo, frente a un punto que te voy a contar ahora, yo no tenía miedo. Yo tenía, vergüenzas aparte, yo tenía terror, pánico. Yo escuchaba la palabra y se me removía toda la panza. Sentía, no mariposas, gusanos por todos lados y entonces me quedaba estática. En un suceso que en este momento de mi vida es inevitable, o sea, ya es inevitable, es como que tú sabes que va a llegar el día en el que te vas a ir a Cancún, a Playa del Carmen, entonces es inevitable porque sabes que va a llegar una fecha en la que tienes que ir al aeropuerto con tu maletincito, feliz para irte a Playa del Carmen con tu bikini, todo lo que tú quieras. O sea, ya está, o sea, es próximo. Entonces, ¿pero qué me hizo empezar a poner sobre la mesa la conciencia sobre esto y no venderme la historia, pues de que, ay, es que es inconsciente, ¿no? Hace casi un mes atrás, llegó a nuestro bello hogar, llegó una, una pequeña gatita a la que llamamos Garrita. Y decidimos llamarla Garrita por X motivos que te contaré en otra transmisión. Entonces, Garrita ya era, cuando ella llegó, ojo con esto, ella era sumamente eléctrica, volaba literalmente en la casa, tú la veías aventarse, era, pero Dios mío, era un terremoto en la casa, ¿ya? Pero luego, poco tiempo después, un mes después de su llegada, ya ella ya no volaba, ya no estaba eléctrica brincando por todos lados, o sea, estaba pasando algo en ella. Ya se echaba en su mat, tranquila, era sumamente flaquita, pero con los días empezó a engordar y pasó algo curioso. Su panza empezó a crecer. Y de pronto Javier y yo nos decíamos, ¿estará comiendo mucha croqueta? No, no, señoras, señoritas, no eran croquetas. Lo que pasa es que Garrita no había usado su condón. No había usado su condón, había salido de paseo y entonces, oh my God, está embarazada. Garrita está embarazada. ¿Y por qué te cuento esto? Porque ojo aquí que vayamos uniendo la información que te di al principio con la historia, porque esto va a ser importante. Al verla en este estado, eh, ya sin esa electricidad, quieta, en su mat, panzona, me empezó a hacer que yo me planteé la pregunta, ¿cómo va a ser mi embarazo? Yo, Ángela Navarro, pues, nunca me he embarazado, soy virgen en el embarazo, entonces no me he embarazado. Y yo me di cuenta, ojo con esto, porque esto te puede estar pasando en algún área de tu vida. Yo me di cuenta que yo estaba llena de terror frente al proceso de parto, porque yo miraba aterrorizada a mi gatita, con su panza así, me imaginaba el día que esté dando a luz, y entonces pues yo decía, Dios mío, ¿cómo va a sufrir esta gatita? ¿Yo qué puedo hacer para ayudarla? Y al plantearme la pregunta, ¿y cómo va a ser mi parto? Entonces, pues, yo me di cuenta que tenía muchas creencias frente al hiperagotamiento durante la lactancia, durante el proceso del posparto, pero sobre todo, ¿saben dónde? Y ahí es importante que frente al miedo que tú hoy tengas, empieces a identificar cuáles son esos detonadores que, ¡pum!, te encienden ese miedo. ¿Qué es verdaderamente aquello que tú no estás atreviéndote a afrontar, específicamente dónde está el miedo frente a eso que tú quieres atravesar? Entonces yo identifiqué que mi miedo más grande en el proceso del embarazo era pues el proceso de parto. El proceso de parto. ¿Por qué? Ahora vas a saber por qué. En ese momento, pues tuve que plantearme la pregunta, ¿me quiero embarazar? Sí, pero no quiero vivir ese proceso. Y si no quiero vivir ese proceso, pues, si no lo quiero vivir, solución, no embarazarme. Entonces voy a decir como Wendy, sí, dejé que se vaya el tren. No, ya, yo no lo quería tomar. Es una alternativa.
y es válida. Sin embargo, pues yo soy consciente de que en algún momento de mi vida, en ese momento en que identifiqué el miedo, yo sí quería vivir esa experiencia de parto, pero tenía asociado a ese proceso mucho terror frente al proceso de parto. Y le planteé la pregunta a Javier, ¿no? A Javier, si él deseaba ser padre, ¿no? Porque si me decía que no, pues chévere. Pero era un punto que no lo conversábamos recientemente, ya lo habíamos conversado, es más, es algo que tienes que conversar antes de construir una relación de pareja. O sea, cuando son amigos, ¿no? Tú tienes que saber si verdaderamente quieren o no quieren lo mismo que tú quieres, ¿no? Entonces, entonces, pese a que esto estaba en mis planes, pues yo me di cuenta en ese momento en que él me dice que sí decía ser padre, pues se intensificó mi miedo. Se intensificó mi miedo porque está asociado parto, dolor, ni siquiera dolor, desgarro, corte, griterío, todo un trauma que pues me lo he metido a partir de escuchar mucho eso dentro de la familia, dentro de los amigos. Y entonces, aquí viene algo sumamente importante. Aquí. Si hay un miedo, hay una pareja y es un reto o algo que quieren atravesar juntos, trascendental. Trascendental, y si no hay una pareja y eres tú quien va a afrontar ese miedo, trascendental también, pues porque tú eres tu primera pareja también, ¿no? Entonces, lo vital en materia de relaciones de pareja es la comunicación. Y en esa comunicación en la que yo, mujer, voy a abrir, a expresar lo que me da miedo, es trascendental mi vulnerabilidad. Hablar con honestidad, hablar con sabiduría también, a hablar amorosamente sobre mi miedo y sobre todo plantear acuerdos. Esto es trascendental. Si eres tú contigo, ser vulnerable contigo misma, honesta contigo misma y desde ahí plantearte acuerdos. Y frente a su respuesta, que fue, claro que sí, tú no, ¿no? Yo pues en pánico, o sea, en pánico inminente de la llegada de esa decisión, porque al final es una decisión la que nos va a tocar tomar, ¿no? O la que me va a tocar tomar. Entonces, desde ahí es importante que entendamos que hasta ese momento yo podría decir que era inconsciente porque no me había dado el tiempo para sentarme y aterrizar esa verdad personal, que era, esto me da pánico. Prefiero vivir aceleradamente y envolverme en mi día a día y en mis metas y en todo lo demás, pero eso por allá porque pues estoy bien así. Sin embargo, pues la llegada de Garrita a nuestra vida, un aplauso para Garrita, chicas, un aplauso para Garrita, que ha sido mi maestra. Eh, entonces, pues me hizo aterrizar y poner sobre la mesa estas cartas que no las estaba evaluando. Entonces, desde aquí, estos 3 puntos trascendentales que son claves con los que tú puedes vencer a tu miedo son los siguientes. Y de esto quiero que tomes nota. Quiero que tomes nota. Y que me pongas en los comentarios, ¿te está sirviendo lo que estamos conversando? O sea, ¿te está aportando valor? ¿Sientes tú, te identificas que también tienes un miedo ahí que o no lo estás mirando, no lo estás trayendo sobre ti, no te estás sentando con la incomodidad de esa conversación personal contigo? ¿Te estás haciendo a la loca? O sea, ¿cómo estás? O yo soy la única que tiene miedo en el mundo de repente, ¿no? Entonces soy sobrenatural. Entonces, pero no creo. Entonces, ponme en los comentarios, si tú estás viendo esto en vivo, pon en los comentarios si esto se está aportando valor, y si estás viendo la repetición o estás viendo en diferido, haz una pausa, pregúntatelo, plantéatelo, y también pon en los comentarios, comparte a alguien esta información que probablemente pueda tener este mismo miedo y necesite atravesarlo con estos 3 puntos claves que te voy a dar. Lo primero y trascendental, chicas, es lo que dije, hablarnos con honestidad. Yo tengo miedo de esto, de esto, de esto. En mi caso, del parto. ¿Ya? El parto. Y hasta ese momento identifiqué que yo solo tenía
las experiencias traumáticas y dolorosas de corte, de todo lo que te dije, no tenía otro tipo de información ni de creencias. Entonces tenía miedo y el miedo es normal. El miedo es normal, yo no me puedo avergonzar de mi miedo. Lo que sí tengo que hacer es ser una mujer madura frente a ese miedo. Entonces, punto número 1, háblate con honestidad. Punto número 2, haz un acuerdo contigo, con la pareja. Primero contigo, porque el acuerdo que tú hagas contigo es el que vas a llevar. Si es que hay una pareja con quien tienen un reto, un miedo que cruzar, vas a llevarlo a la mesa, pero lo primero es contigo, que estás dispuesta a negociar ahí. Entonces, mi parte del acuerdo, cuando ya lo conversamos en pareja, mi parte del acuerdo fue, ok, tú te haces cargo de esto, de esto, esto, y yo, Ángela, me voy a hacer cargo de esta parte que me corresponde, de mi miedo, de trabajarlo, para que en el mes X, iniciemos la búsqueda del embarazo, ¿ya? ¿Por qué te cuento esto? ¿Ya? No, que a Ángela le gusta chismosearme su vida. No, 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 sino que es importante que podamos poner sobre la mesa lo que es real. O yo soy la única mujer aquí que ha tenido miedo al parto. Soy la única mujer aquí que ha visto el embarazo antes de vivir todo ese proceso, como yo, de una forma catatónica. Probablemente no, estoy segura que no. Tal vez algunas no vivan esto de la forma en la que yo lo he vivido agobiante durante estos días en los que Garrita me enrostró mi miedo, pero, pero hay mujeres que comparten conmigo ese proceso de miedo que identifique. Entonces, lo segundo es hacer ese acuerdo contigo mismo. Entonces, mi parte del acuerdo, repitiéndolo, es yo me hago cargo de este miedo, yo lo trabajo, porque pues hay que vivir ese sueño en X mes. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando hablamos de mentalidad, que hablamos siempre los martes aquí, y siempre estamos hablando de mentalidad, hablamos que la mentalidad es el conjunto de creencias que habita en nosotros. En mi caso, mi creencia respecto al embarazo y al parto no eran nada positivos, no me construían. O sea, y por lo que sea, tú me vas a decir, no, Ángela, lo que pasa, que tus ancestros, tus padres, mira, la historia que nos querramos comprar. Ya, por lo que sea, que vinieron los extraterrestres, me implantaron un chip, y en este chip me dejaron la herencia, el trauma, lo que fuera. Lo que sea, ya está ahí. Ya identificaste que está ahí. Yo te vuelvo a preguntar. Si sabemos que tenemos un miedo, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto cuando lo identificas? Cuando eres honesta contigo, lo pones en la mesa y empiezas a plantearte y a descubrir que ni siquiera tienes miedo, que tienes pánico, terror, como yo lo descubrí. ¿Qué vas a hacer? Ya te insertaron el chip, quien sea, tu ancestro, quien sea. Ahí está. Ponme en los comentarios si esto está siendo valioso para ti. Si es que el hablar abiertamente aquí del miedo es importante para ti. ¿Y esto cómo te ayuda? ¿Qué cosas valiosas está sacando esta conversación? Entonces, hay que entender, mujeres, que ahí es donde está nuestro trabajo. Ahí está nuestro verdadero trabajo y el poder darnos cuenta del gran poder que tenemos. El gran poder que tenemos. Una mujer, y acá te cuento otra parte de una historia. Una mujer que llegó a nuestra sala virtual, ¿ya? A nuestra sala virtual, cuando hablábamos de ella, ¿ya? Y identificamos que ella tenía muchas creencias respecto a un área de su vida y en donde me decía lo que pasa es que esto, mis ancestros y esto de acá y por acá y estoy encadenada a todas mis herencias ancestrales. Y entonces, pues, la pregunta es, ¿ya qué vas a hacer? ¿O qué has hecho? Entonces, pues me dijo, ir a que me pasen el cuy. O sea, no te rías, no te rías, es que esto es en serio. Ir a que me pasen el cuy para desbloquearme. Ahora, entendamos que cuando yo digo que me pasen el cuy, es decir,
Es decir, que va a haber un tercero y yo tengo que ir a un lugar donde hay un tercero y ese tercero tiene el poder para que me pase, me escupa el agua, me pase el cuy, las flores, me haga un brebaje, me mire con unos ojos y me ayude a desbloquearme aquello que yo tengo bloqueado, ¿no? Y eso es cuando yo digo que me pasen el cuy. Pero el tema está aquí, que cuando tú sientes que necesitas que alguien te pase el cuy, estás dándole el poder a un tercero y tú no estás trabajando tu creencia. Y en realidad, y obviamente, al no trabajar esa creencia, tú no estás venciendo al miedo. ¿No? Estamos creyendo que mágicamente porque alguien hizo algo, se me desbloquea algo y desde ese momento yo soy diferente y voy a actuar diferente. No, pues no, eso ni con hipnosis. O sea, yo que he estudiado, he profundizado y he hecho muchas hipnosis, yo te puedo decir que, o sea, allá adentro no es que tú vas a salir convertida en la mujer más disciplinada sin miedo y desde ahí vas a accionar totalmente diferente. No. Entonces le estamos dando el poder a alguien para que vengan, nos pasen el cuy, pero la pregunta es, ¿y es que tú no puedes reflexionar? ¿Siempre vas a necesitar depender de un tercero? ¿Está siendo importante esto para ti, mujer? Yo espero que sí. Porque si tú me dices, como me dijo Pepita que llegó a la sala virtual, yo tengo que ir a que me pasen el cuy para desbloquearme, para que mi vida sea feliz, para que yo pueda tener este resultado que hoy no tengo, entonces pues está dándole el poder a otro. Y en realidad yo lo que te puedo decir, y fue lo que le dije a Pepita, es que te toca aprender a ti a reprogramar tu mente, a afrontar tu miedo, a agarrar al miedo por las astas, como dicen en mi tierra huanca, al todo por las astas. Y entonces aquí va la segunda parte de la historia que hemos estado conversando, ¿ya? Yo te dije que identifiqué el miedo y generé un acuerdo, ¿no? Yo me hago cargo del miedo, ¿ok? Entonces, desde que yo genero el acuerdo, obviamente para generar un acuerdo tengo que estar comprometida en cumplir ese acuerdo, ¿no? Si no hay compromiso, pues es como que alguien viene, me quiere forzar, no hay esa verdadera intención. Bueno, es todo un tema, es esto que es desde el yo quiero, es todo un tema que ya conversaremos en otra transmisión, pero aquí lo importante es que en esta segunda parte de la historia busqué información diferente a la que yo había oído hasta ese momento. Toda mi vida. Me eduqué y ese es un poder que nosotras podemos desarrollar. Tenemos que educarnos, tenemos que invertir tiempo, dinero en educarnos, porque vivimos en la más cruda ignorancia y esa ignorancia es la que nos hace tener los resultados que tenemos y después le estamos echando la culpa al abuelo, a la abuela, a la madre, a la bisabuela, a los ancestros, a Pepito, a Juanito, al cuy. Y no puede ser. Entonces, ¿qué hice? Vi información diferente, me eduqué diferente y no saben qué pasó. Me sorprendí. Me sorprendí. Yo puedo decirte que a partir de haber hecho eso, que sabía que tenía que hacer, comprendí la ignorancia que yo tenía respecto de un proceso de parto. Y comprendí algo que fue brutal para mí, brutal. Y si tú eres mujer y tú tienes este rollo identificado en materia de embarazo, alégrate por lo que voy a decir y anótalo en tu cuaderno. Y para ti también, si tienes un miedo diferente al que yo te estoy contando, anota esto también en tu cuaderno. No tiene que ser doloroso transitar ese proceso, a afrontar ese proceso, vivir ese proceso. Yo entendí, después de haberme educado y de escuchar cosas diferentes respecto a ese proceso, de que no tiene que ser doloroso, puede ser placentero y rápido. Y yo me quedo con esas palabras, placentero y rápido. Escuché mujeres con ese tipo de experiencia. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó conmigo después de anclarme en la frase, no tiene que ser doloroso, puede ser placentero y rápido? Y eso depende de algunos puntos importantísimos que me quedaron clarísimos y que obviamente me toca tomar acción, pues, ejecutando eso que he aprendido. Y yo te puedo decir que qué pasó, que por primera vez en mi vida, por primera vez, mujeres, o sea, es eso de que cuando tú tomas decisiones,
con el corazón, con alegría, con gozo, con la visión clara de que vas a vivir algo espectacular. Y es más, de que quieres vivir ese proceso porque te lo han edificado de una forma tan alucinante que tú dices, wow, yo quiero ese shampoo. Sin miedo, sin preocupación, todo lo contrario. Entonces, ¿qué toca? Accionar. Si yo recibo información, el siguiente paso, accionar. Si información es poder, mi superpoder es accionar. ¿Qué hice? Tomé contacto con quien será mi mentora y guía en ese proceso. ¿Para qué? Pues para afianzarme en este aprendizaje que he tenido y para ir abriendo paso a todo lo que me toca hacer en esa materia, a todo lo que me toca aprender para vivir ese proceso de forma placentera, rápida, excitante y hermosa. Desde ahí, también te quiero contar que ya te enterarás de todo ese proceso porque voy a hacer un canal de YouTube especial donde voy a transmitir y solo voy a hablar de mi camino al proceso de embarazo. Gestación, parto, posparto y todo ese rollo que para mí ha sido un tema como que, ¡ah! ¡Qué trauma! Y va a ser alucinante, ¿no? Que seguro ya te estaremos compartiendo el canal. Entonces, ¿pero por qué te cuento todo esto? Porque, ay, a Ángela le gusta chismosear mi vida. No, para nada. En realidad el objetivo es que entiendas y anota esto en tu cuaderno. Pepita de sabiduría. Tú tienes el poder de cambiar rápidamente tu forma de ver aquello que te detiene. El miedo que está contigo. O tú lo ves como un aliado o lo ves como una cadena. Y desde ahí, desde esa resignificación, ya puedes construir un nuevo futuro. Así de brutal. Pero ese poder lo tienes tú. Ese poder lo tienes tú. Y tienes que empezar a tomar conciencia de ello. Porque cuando hablamos de mentalidad, yo soy quien tiene que empezar a transformar su mentalidad. Si necesito que me pasen el cuy como primer paso para transformar mi mentalidad, porque te pasen el cuy. Pero no te acostumbres a que te pasen el cuy. Quien se lo tiene que pasar eres tú. Quien tiene que aprender a identificar al cuy, a sobarse con el cuy, eres tú. Tú tienes el poder. Y recapitulando estos 3 puntos claves para vencer ese miedo que hoy te puede estar atrapando, háblate con honestidad, acepta que tienes miedo, es normal. El miedo es normal en nuestro cuerpo, está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. 2, haz un acuerdo contigo misma. ¿Qué vas a hacer a partir de ser honesta y de darte cuenta de que ahí hay algo que te toca agarrar y afrontar? Y 3, reprograma tu mente, haz un plan, verifica qué tendrías que aprender, qué habilidades tendrías que desarrollar para afrontar ese reto. Entonces, es importante que te puedas dar cuenta que el poder lo tienes tú, que no tienes que darle el poder a otro. Y en materia de miedos, tienes que aprenderlo, porque si no, vas a sacrificar el poder salir rápidamente de cualquier reto que tú estés afrontando en la vida. Y sobre todo los personales son los más complejos. Entonces, desde ahí, cuando hablamos de nosotras, estaba hablando de otra cosa. Desde ahí, lo que yo te puedo recomendar, tú que me estás viendo en vivo, que me estás viendo en diferido, estás viendo la grabación, si es importante y tú has identificado que tienes un miedo que te está venciendo hasta ahora y has dado fuerza a ese miedo, entonces aplica estas 3 claves que hemos dado en toda esta transmisión. Porque el poder lo tienes tú. Así de simple es, mujeres. No tenemos que meterle ciencia y no tenemos que depender de terceros para poder construir una mentalidad, una vida totalmente diferente. Que un tercero nos muestre un camino, nos muestre la pauta, pero que nosotras tengamos el poder para poder avanzar. Entonces, dicho esto, nos estamos viendo en nuestra siguiente transmisión. Así es que déjenme en los comentarios qué de todo esto les ha servido, qué información ha sido brutal, su momento, wow, su momento ajá,
como para mí lo ha sido todo este proceso que hemos identificado. Y desde ahí, comparte esta información para quien necesite este tipo de información. Porque allá afuera hay muchas mujeres que tienen muchos miedos y es importante que entre nosotras empecemos a ayudarnos a identificarlos, a vencerlos y desde ahí ponerlos como la plataforma más grande de éxito que podamos tener. Porque si tú aprendes a construir sobre ese miedo tus más grandes fortalezas, ganaste el juego. Así es que yo soy Ángela Navarro y nos estamos viendo en nuestra siguiente transmisión. Chao, chao.